Hola, bienvenidos al canal Enoico a un nuevo vídeo para el aprendizaje del griego y de la cultura clásica en general. Iniciamos tema que pondré en la página web y vamos a estudiar la formación y la traducción del participio de presente de la voz activa de los verbos cuyo lexema termina en una consonante o en las semivocales iota o ypsilon, porque los otros verbos, los verbos contractos, tienen algunos problemas. Bien, el participio, como en todos los idiomas, es un adjetivo verbal y entonces adjetivo y verbo es lo más importante que tenemos que saber. Entonces, como adjetivo se va a declinar y se va a declinar siguiendo una de las declinaciones que ya sabemos. Entonces, el participio de presente se forma añadiendo al masculino y al neutro omicron a la raíz del verbo lío, la raíz es li, le añadimos la vocal temática omicron nitao, que forma el participio igual que en latín. Los que sabéis latín es lo mismo amans, amantis, nt, y luego ya se declina siguiendo la tercera declinación. Esto el masculino. El femenino al lexema, que es li, añade el sufijo usa e inmediatamente se convierte en un tema que sigue la primera declinación para el femenino. Y el neutro también añade omicron y nitao. Bien, y entonces de esta manera se convierte en un adjetivo 3-1-3, tercera, temas en nitao, femenino, primera declinación, genitivo y dativo en eta singular, y el neutro también temas en nitao. Y una vez que lo hemos formado así, ya si sabemos la declinación del adjetivo, pues la del participio es igual. Os he puesto aquí en el masculino la formación para que veáis lo que sucede, que es algo que ya sabemos. La formación es omicron nita y luego la desinencia de caso es el alargamiento de omicron en omega. Y la tau, se cumplen las leyes fonéticas, la tau en posición final desaparece. Entonces tenemos nominativo y vocativo lion con omega, el femenino liusa, el vocativo también, y en el neutro es el tema puro, es decir, no tiene desinencia de caso, y la tau en posición final cae. Vamos a ver aquí fluctuaciones del acento, pero que son fluctuaciones ya conocidas. Acusativo del singular lionta, liusan, lion. Genitivo del singular liontos, liuses, liontos. Y dativo del singular lionte, liuse, lionte. Genitivo y dativo, el acento tiene que trasladarse a la siguiente sílaba porque no puede estar no puede ser esdrújula si la última es larga, como la desinencia en este caso es eta, eta, pues se convierte en una sílaba larga y entonces tenemos que mover la posición del acento. Plural. El plural simplemente es seguir las desinencias, es seguir la declinación tercera, primera, tercera. Liontes, liusai, lionta. El vocativo igual, liontes, liusai, lionta. Acusativo, liontas, liusas, lionta. Aquí el acento se traslada porque esta es larga. Hay, teóricamente es larga, pero a efectos prosódicos, es decir, a efectos de acentuación, la desinencia hay del plural de la primera, lo mismo que la desinencia hoy del plural de la primera, es breve. Genitivo lionton, y de nuevo tenemos que cambiar aquí el acento porque esta es larga. Liusón, aquí se cumple la acentuación de la primera declinación. Todos los genitivos de plurales de la primera declinación tienen el acento circunflejo sobre la omega. Y lionton. Y en el dativo del plural, aquí tenemos ousi porque recordamos que la nitao ante la sigma desaparece
y deja alargamiento compensatorio de la vocal anterior si esta es una omicron o una épsilon. Como es una omicron, o alarga en ou. Por eso tenemos liusi. El femenino liusais y el neutro liusi, exactamente igual que el masculino. Entonces ya tenemos declinado el participio de presente de la voz activa. Repito, simplemente es formar, añadir estos sufijos sobre la raíz del verbo, que es lo que me queda cuando yo le quito la omega en su forma de diccionario, y inmediatamente se convierte en un adjetivo 313 como acon, acusa, acon. Remito al vídeo en el que explicaba los adjetivos 313. Por ejemplo, del verbo ejo, tener, si le añadimos los sufijos, el participio, entonces es ejon, ejusa, ejon. Y del verbo lego, decir, legon, legusa, legon. Bien, vamos a ver ahora, esto es la formación, vamos a ver ahora en líneas generales cómo lo vamos a traducir. Bien, la traducción del participio en general, es decir, los clichés que aprendemos para aprender a traducir, luego una traducción es algo muchísimo más complicado, dependerá en el caso del participio de si le precede o no le precede el artículo. Cuando no le precede el artículo, entonces equivale, es siempre un modificador del nombre, eso es así, porque no deja de ser un adjetivo verbal. Pero equivale en la traducción en castellano al gerundio simple. Por ejemplo, joánthropos, ejon, tenareten, agazos, estin. Bien, ejon, aquí tenemos es el participio en el género, el mismo género, número y caso que el sustantivo. Y muy importante, aquí ya podemos ver las dos facetas que he dicho al comienzo que tiene siempre el participio, que es adjetivo y verbo. Como adjetivo va en el mismo género, número y caso que el sustantivo con el que está concordando. Nominativo singular masculino, joánthropos. Pero como verbo puede llevar los complementos necesarios y propios de ese verbo. El verbo ejo significa tener, entonces es tenareten, es complemento directo del participio, por supuesto no del verbo que está en forma personal. Es decir, el hombre, ejon, teniendo tenareten la virtud, agazos estin, es bueno. Entonces, tenareten la virtud depende de ejon, que, repito, como adjetivo verbal concierta, concuerda con el sustantivo, y como verbo, en este caso, lleva un complemento directo. Esto lo vamos a ver siempre porque además el griego utiliza muchísimo los participios. Bueno, como el latín es una lengua monoléctica y el participio aparece constantemente. Por eso no siempre lo podemos traducir de una forma rígida. Bien, y la segunda posibilidad que podemos encontrarnos es cuando le precede el artículo, es decir, cuando entre el artículo y el sustantivo, o el artículo, mejor, puede estar el complemento directo, pero no un sustantivo con el que concuerda. Si lo hubiera, iría detrás. En ese caso equivale a una oración de relativo. Entonces, jolegon, legon significa decir o hablar. Entonces es el que dice, oración de relativo sustantivada, el que dice. Y aquí también vemos que dependiendo del egon está agazá, es decir, el complemento directo, el que dice agazá, cosas buenas. Es acusativo, plural, neutro de agazos. Entonces, el que dice cosas buenas, frónimos estin, es prudente. En este caso no es diciendo, porque lleva el artículo. Bien, de momento nos vamos familiarizando con esto, cómo se forma, cómo se traduce, y ya para el siguiente voy a poner ejercicios y ya en el siguiente vídeo vamos a corregir e ir viendo ya algunas frases y algunos textos. Bueno, si tenéis alguna duda me lo preguntáis, y muchas gracias por vuestra visita y hasta el siguiente vídeo.